Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Hace pocos minutos estuvo aquí Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, quien nos dijo que el gobierno está seguro de que la canciller María Fernanda Espinosa reunirá dentro de pocas horas. Este día se produce la votación de 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas para definir quién será la próxima presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se está eligiendo entre dos opciones, la de la canciller de Honduras y la de la canciller ecuatoriana. Bien, Roldán afirma que el gobierno sabe que la canciller Espinosa cuenta con la mayoría de votos necesarios para convertirse en la nueva presidenta de la Asamblea General. Mientras esto ocurre, en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, en el Ecuador, avanza en la Asamblea Nacional el proceso de juicio político, de pedido de juicio político contra la canciller María Fernanda Espinosa. Y para hablar de esto se encuentra aquí Ana Galarza, asambleísta de Creo. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué ocurre si la canciller Espinosa resulta electa hoy presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Igual intentará, creo, llevarla a juicio político. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todo Eduardo. el Ecuador. Perdón. No Eduardo. se preocupe. Buenos días a todo el Ecuador. El artículo 131 de la Constitución es muy claro al manifestar que un ministro de Estado puede ser llevado a juicio político hasta un año después de que haya dejado sus funciones. Es decir, si la canciller María Fernanda Espinosa deja su cargo como canciller de la República, hay un año, según la Constitución, para llevarla a un juicio político que siga un debido proceso donde se presentan pruebas de cargo, pruebas de descargo y a la final el Pleno de la Asamblea Nacional es quien decide si en este caso tiene que ser censurada por el incumplimiento de sus funciones que están claramente establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Exterior en el artículo 4. ¿Cuáles son los argumentos sobre los cuales están ustedes procurando levantar este juicio político contra la canciller? Nosotros somos la representación democrática de todo el país. Nosotros somos quienes tenemos que... La Asamblea Nacional. Lo estoy haciendo en representación de mis compañeros asambleístas, no solamente del bloque de Creo, sino de la gran mayoría de bloques legislativos. ¿Pero no quiénes han adherido al juicio político hasta este momento? Partido Social Cristiano, Bancada de Integración Nacional, Suma, Maná o Revolución Ciudadana. Me imagino que también varios asambleístas del bloque morenista, como es el caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que públicamente ha manifestado que no se siente representada por el trabajo de la canciller María Fernanda Espinosa. Esta es la perfecta oportunidad que pase de la palabra a los hechos y con esto tendríamos los votos suficientes para la censura, en este caso de la canciller María Fernanda Espinosa, porque ha antepuesto sus caprichos personales antes que las necesidades del país. Ella dice que va a ser un orgullo para el Ecuador que se presida la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Yo estoy seguro que al mes, al año de que la canciller María Fernanda Espinosa haya estado presidiendo esta organización, la persona que en este momento no tiene trabajo, que está pasando dificultades de salud, no le va a cambiar la vida. Y eso lo habría hecho a través del no cumplimiento de un acuerdo internacional que habría tenido con Honduras. No es que nosotros Es decir, no de eso que gane depende Ecuador. los temas de empleo en el Ecuador. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Mucha, mucha. Mire, la presidencia de la Organización de Naciones Unidas le importa poco o nada al ecuatoriano que está pasando dificultades. Pero para que esto se dé, la canciller María Fernanda Espinosa se habría limpiado prácticamente con un acuerdo internacional. En el Tratado de Viena hablamos de pacta sunt servanda y ella, como supuesta diplomática, debería conocerlo. Un acuerdo internacional tiene que ser cumplido de buena fe por las dos partes, es decir, el incumplimiento del mismo incluye mala fe. Pero en su opinión, ¿un acuerdo internacional debe suscribirse? Un acuerdo internacional tiene que cumplirse. ¿Debe suscribirse, mañana, le pregunto, debe constar por escrito en alguna parte los términos del acuerdo? Sí, existen muchas notas verbales. Aquí tengo, por ejemplo. Y ojo que esto es una iniciativa del canciller Patiño, ¿no? En efecto, suponemos que esa es la razón por la que el bloque de Revolución Ciudadana apoya este juicio político. Ahora, ¿qué hay? Yo le voy a pedir que nos dispense porque tenemos un contacto telefónico en Nueva York. Hacemos un brevísimo paréntesis.
con Luis Morejón, embajador de Ecuador ante Naciones Unidas. Gracias por aceptar esta comunicación. Queremos pedirle que nos diga cuál es la situación en este momento, el balance preliminar, previsible, de votos o respaldos en torno a la elección de la nueva presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas entre la canciller hondureña y la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Ante todo, una pequeña corrección. Mi nombre es Diego Morejón. Mi papá era Luis Morejón. Me dispensa, Diego. Buenos días. Mucho gusto, encantado. La pregunta está planteada, ¿cuál sería el balance preliminar de votos, de apoyos, de respaldos a favor de la candidatura ecuatoriana versus la candidatura de la canciller de Honduras? Ya, bien, muchas gracias. Simplemente para poner un poco en contexto la intervención anterior de la señora asambleísta Galarza, tal vez ella tenga una opinión muy propia acerca de la importancia de la presidencia de la Asamblea General, pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando de 193 Estados miembros de una organización que fue fundada por razones fundamentales de paz y seguridad en el mundo, y conducir esa Asamblea General en cada periodo de sesiones siempre es un honor para aquel país al que le corresponde hacerlo y que se maneja en consonancia con los intereses globales de ese grupo mayoritario que son 193 estados. Tal vez el común de la gente, como dice ella, le importa poco la situación de una presidencia de Asamblea General, pero en el contexto global se afianza el derecho internacional que va en beneficio de una serie de procesos que, si ustedes gusta, después podemos topar en un poquito más de detalle, pero el balance ahora es positivo. El día 4 de mayo se dio un debate interactivo entre las dos candidatas, la embajadora de Honduras ante las Naciones Unidas y la ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, en la que se evidenciaron temas de la agenda multilateral actual, es decir, cómo se va a manejar la negociación de los procesos de la Agenda de Desarrollo 2030, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el balance formal y continuado de la agenda sobre cambio climático. Se está negociando un pacto global sobre migración segura y ordenada. Tenemos las Naciones Unidas que están propuestas por el actual secretario general y que justamente van a empezar a implementarse en el periodo de sesiones número 73, que empieza en septiembre y para cuyo periodo se va a escoger entre las dos candidatas del día de hoy a su nueva presidenta. Lo destacado de la noticia de hoy día es que hay dos mujeres latinoamericanas y una de ellas será la presidenta, por primera vez una latinoamericana, en presidir la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Cuál es su pronóstico, embajador Morejón, sobre los votos que podría concitar, atraer? Sí, esto es importante destacar. Cuando uno hace una promoción de la candidatura, esto es un trabajo normal dentro de Naciones Unidas. Todos los países tenemos candidaturas presentadas para que funcione el engranaje del organismo multilateral. Esta misma semana hay elecciones al Consejo de Seguridad, al Comité de Derechos Humanos, etcétera, a la Convención sobre Personas con Discapacidad y la presidencia de la Asamblea General. Cuando uno tiene estas entrevistas bilaterales con los Estados miembros, presenta propuestas y hace un balance de gestión que sería recomendado hacerlo a través de la presidencia de tal o cual persona. En esas conversaciones bilaterales, la receptividad sobre la propuesta de candidatura ecuatoriana ha sido bien recibida por parte de los Estados miembros. De hecho, esta presentación, esta exposición de temas sobre la agenda hecho entre los diferentes grupos regionales acreditados ante las Naciones africano, el Grupo de América Latina y el Caribe, el Grupo de Europa del Este, el Grupo de Europa Occidental y otros, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y con la Unión Europea en su gremio conjunto de 20 que la componen. Frente a estos países en un grupo se ha hecho una exposición de temas de cómo se debería manejar y cómo se debería negociar. El presidente de una Asamblea General es la contraparte directa con el ejecutivo de la organización, que es el secretario general de Naciones Unidas. Por eso los países, al cuestionar, al preguntar, al exigir al candidato posiciones sobre
tal o cual tema de esta agenda, está presentando a un negociador de 193 estados frente al secretario general. Eso es sumamente importante. Y de ese balance, de esa respuesta de aquellas presentaciones que hemos hecho, puedo decirle francamente que el balance es muy positivo hacia la candidata ecuatoriana por la demostración de capacidades que ella ha tenido en cada una de las representaciones que ha hecho desde su función como ministra y en esta última etapa como candidata a la presidencia de la Asamblea General. Pregunta final, embajador Diego Morejón. ¿Cree usted que se vería perjudicado el desempeño en caso de resultar electa presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, la canciller María Fernanda Espinosa? ¿Se vería perjudicado su desempeño si es que la Asamblea Nacional de Ecuador lleva adelante un juicio político en su contra y finalmente este juicio concluye con una condena? Bueno, esa es una pregunta más de carácter interno. Como le digo, la elección que presenta el día de hoy es la situación interna en el Ecuador a la que se maneja en Naciones Unidas. Todo este tiempo en redes sociales se ha visto una agresiva, una crítica permanente a la señora canciller. No ha sido promoción de esa candidatura en las Naciones Unidas. Los intereses de Naciones Unidas están, como les repito, en la mira de 193 Estados miembros. Las situaciones políticas internas de los países a veces no se reflejan en la persona que dirige tal o cual gremio. Muchos de los actores que están ahora en Naciones Unidas han sido funcionarios políticos de sus países donde ha habido conflictos y una serie de escenarios diferentes, pero el momento de manejar una agenda como es la de Naciones Unidas, el presidente es un instrumento de 193 Estados miembros que le han visto en su trayectoria, en su presentación y en su ejecución de presentación de temas, una persona capaz y con liderazgo para poderse desempeñar. Como le digo, hay dos candidatas, la elección se produce el día de hoy y lo que han hecho las dos candidatas será pues el resultado final que ahora los Estados miembros tengan a bien exponer a través de su voto secreto, que se ejecuta en un acto único en el plenario de la Asamblea General. Y lo sabremos en unas pocas horas. Diego Morejón, embajador de Ecuador ante Naciones Unidas, gracias por aceptar esta comunicación. Por lo visto, lo que ocurre en la Asamblea Nacional no afectará el resultado de Naciones Unidas, es lo que trato de entender o traducir por la respuesta del embajador Morejón. Resulta irónico que la ONU se preocupe de la paz y de la seguridad de los Estados miembros, pero la canciller que busca presidir la misma defiende a países que no dan ni paz ni seguridad a sus conciudadanos. Dictadorzuelos y genocidas. Yo respeto las ideologías. Nosotros estamos en un país democrático y defendemos a los países democráticos. Pero la canciller María Fernanda Espinosa no se ha puesto la camiseta del Ecuador. Claro que podría tener los votos si se ha dedicado a hacer campaña para la presidencia de la Organización de Naciones Unidas. Se le olvida a esta mujer que todavía hay 2 ecuatorianos secuestrados y que este no es un problema único y exclusivo del Ecuador, sino de Ecuador y de Colombia, y que para eso está también una ministra de Relaciones Exteriores. Poca ha sido su participación, ni siquiera fue a dar la cara en la Asamblea Nacional, dijo que tenía que estar en Rusia, primero está Rusia, después está el Ecuador. Disculpe, ustedes le atribuyen, por lo que acabo de escuchar, o sea, me encantaría conocer de manera sucinta y puntual cuáles son los argumentos en contra de la canciller María Fernanda Espinosa, porque usted señala que al ecuatoriano común, que no tiene trabajo, no le importa el resultado. ¿Ese es un argumento para el juicio político? No, ese no es el argumento del juicio político, es el incumplimiento el de sus hecho de que funciones. haya 2 ecuatorianos, lamentablemente, todavía en manos de los narcodelincuentes, ¿es un argumento contra la canciller? No solamente eso. Ella se jacta de saber mucho de diplomacia y por eso es que no respeta un pacta sunt servanda. Mañana, cuando tengamos que hacer un acuerdo internacional que de verdad cambie la vida del ecuatoriano que necesita, no van a confiar en la palabra del Ecuador con los antecedentes que ha sucedido por la vanidad de la canciller María Fernanda Espinosa y el padrinazgo del presidente Lenín Moreno, porque a todos les pidió su renuncia y como él no tuvo la voluntad política de sacarla de su gabinete ministerial, la Asamblea Nacional, siguiendo el clamor popular, lo tendrá que hacer
por censura, para que no vuelva a estar en ningún cargo público y no sigamos haciendo el ridículo en el área internacional, como fue lo que sucedió en materia diplomática, de lo que tanto se jacta saber, cuando solicitó el estatus diplomático para Julian Assange. Dentro de los requisitos para solicitar un estatus diplomático, tiene que ser la persona solicitante un diplomático de carrera. Julian Assange podrá hacer todo. El mejor hacker del mundo sabrá dónde está el dinero de alias Vidrio, cómo se pierde en primera y segunda vuelta, según el esposo de la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, Eduardo Mangas, y sin embargo se declara presidente de la República a Lenín Moreno. Eso puede saber el mejor hacker del mundo, todo puede ser, pero diplomático de carrera no lo ha sido. Sin embargo, la canciller ha dicho que ella es la canciller y que ella ha tomado esa decisión, y el presidente Lenín Moreno, a pesar de que en la Constitución le ordena él dictar las políticas exteriores y la canciller ejecutar, dice que él no estaba de acuerdo con esa decisión, pero que la respeta y que fue decisión de la canciller María Fernanda Espinosa. No solo que incumple con el país. ¿Eso sería materia de un juicio político al presidente o no, solo queda en la canciller? No, porque la Constitución del 2008, como dice la asambleísta Jimena Peña, hicieron el artículo 128, 129, con la finalidad de blindar al primer mandatario y blindar al segundo mandatario, cuando la Asamblea no blinda a nadie. La Asamblea fiscaliza. Si cumples tu trabajo, te mantienes en tu cargo. Si no cumples con tu trabajo y no has cometido algún delito, pero no cumples con tu trabajo, tome su canasta multiproductos y váyase para su casa. Y si además de incumplir con su trabajo ha cometido algún delito o un delito contra la administración del Estado, eso tiene que ser remitido a la Fiscalía General del Estado, cosa que no se ha podido dar, sobre todo en la Asamblea presidida por José Serrano, con el vicepresidente Jorge Glass preso y libre en la Asamblea Nacional, porque claro, ahí siempre se unen, o casi siempre se ha unido el bloque de Alianza País para apoyar a sus coidearios como una sola plasta y que todo quede en la impunidad. Bueno, como ahora se está uniendo su partido con Revolución Ciudadana, con los correístas en la Asamblea. Cuando estamos hablando de vidas de ecuatorianos, ecuatorianos que están siendo secuestrados, ecuatorianos que están siendo asesinados, eso ya no se trata de banderas políticas o ideologías. Tiene usted toda la razón. Lo que no terminamos de entender es qué tiene que ver la canciller en eso, en el secuestro de los ecuatorianos. Pero más allá de eso, yo le quiero hacer una consulta. Todos estos temas que usted ha señalado como antecedentes previos para demostrar el incumplimiento de la canciller en sus funciones, tienen que ver con eventos e informaciones que se dieron a conocer hace 6 meses o más, casi un año. ¿Por qué solamente ahora actúa el bloque de Creo en función de este objetivo? 3 ministros son los que tienen la responsabilidad de velar por la soberanía y seguridad nacional. Ministro del Interior, ministro de Defensa y lastimosamente para el Ecuador, porque es un desastre, la canciller María Fernanda Espinosa. Los resultados son secuestrados, muertos. Los secuestros no son culpa de ella, pero el hecho de que no hayan tenido un accionar transparente, que le hayan mentido todo el tiempo a la familia del equipo periodístico del Diario del Comercio. ¿Quién le ha mentido a la familia? El Estado le ocultó, todo el país sabía, todo el país sabía. El presidente Lenín Moreno le dio a alias Guacho 12 horas para que se entregue. Sí, Guacho iba a venir, sí, presidente, me entrego. Hasta ahora no nos devuelven los cuerpos. Hasta ahora no sabemos nada de los 2 ecuatorianos que se mantienen secuestrados, pero la canciller dice, ahora sí voy a pedir licencia para dedicarme a hacer campaña para la presidencia de la ONU. Ahora sí. Mentira, señora canciller. Usted ya estuvo haciendo campaña todo el tiempo en el que usted ha estado al frente de la Cancillería, utilizando recursos económicos de todos los ecuatorianos, cuando existen otro tipo de prioridades que sí nos importa al ecuatoriano sencillo, al ecuatoriano que tiene necesidades. Claro que va a tener los votos de Venezuela, va a tener los votos de Nicaragua, porque por eso Ecuador no condenó esas elecciones, pseudoelecciones fraudulentas de Venezuela, porque dice, el Ecuador tiene que ser respetuoso de los estados democráticos. De los estados democráticos. ¿Por dónde hay democracia en Venezuela? Muchos países condenaron, pero claro, como Ecuador tiene que guardarle los votitos, Cancillería hasta la fecha no se pronunció. La Secretaría de Comunicación hizo un comunicado muy espurio, ni chicha ni limonada, como se diría comúnmente, con tal de que quede bien la canciller. Yo no sé si el apoyo del presidente Lenín Moreno sea para lograr librarse de la canciller y que vaya a la presidencia a Venezuela de la ONU. Que usted atribuye a la canciller María Fernanda Espinosa también
materia del acuerdo con el bloque correísta en función del juicio político. Es decir, el correísmo ha cambiado de posición respecto a Venezuela, respecto a Nicaragua. Se llama juicio político, pero en el caso de la canciller no se trata únicamente de materia política o ideología. Se trata de que salta a la vista la ineficiencia de la canciller María Fernanda Espinosa en temas que sí son de preocupación nacional. La seguridad es uno de los grandes problemas que tienen muchos países y que no queremos que sea un problema principal en nuestro país. No queremos que haya amenazas de bomba. No queremos que mañana haya una bomba en una guardería y me dirán, pero nada tiene que ver la canciller. Sí, sí tiene que ver, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y sus disidentes no son problema del Ecuador, es un problema heredado, un problema que estuvo ya advertido, un problema que conocía el Ejecutivo y que tenían que haber tomado medidas precautelares, que tuvo que haber prevención. Ahora tenemos ecuatorianos muertos y una canciller de candidata a la presidencia de la Organización de Naciones Unidas, cuando además, por norma consuetudinaria, ningún país ha repetido la presidencia de la Organización de Naciones Unidas. Y si es diplomática, conocería el artículo 21 de reglas de procedimiento de la Asamblea General. Si me permite, me están reprendiendo porque la entrevista se nos está prolongando. Vamos a cerrarla. Lo hemos escuchado. Yo creo que su punto ha quedado bastante claro. Pero le quiero hacer una pregunta final. Se dice que habría una relación de amistad o de negocios entre el expresidente Flores de Honduras y el señor Guillermo Lasso, en virtud de la cual habría un grado de influencia en la decisión o la posición de Creo respecto del juicio político en contra de la ministra Espinosa e indirectamente a favor de la canciller o de la embajadora Flores, precisamente la embajadora de Honduras, ante Naciones Unidas. Hay gente que no tiene vergüenza y una de esas personas es la canciller María Fernanda Espinosa. Nada tiene que ver Guillermo Lasso con Ricardo Patiño y pienso que eso es de conocimiento público. Quien hizo el acuerdo no, fue... hablo del expresidente Flores de Honduras, por eso hombre es que de quiero negocios. aclarar no claramente. Conexión, quien hizo el relación acuerdo internacional en el año 2015 en Nueva York, el 9 de enero, fue el canciller Ricardo Patiño. Él fue el que comprometió la palabra de Ecuador para que en su momento Ecuador apoye a Honduras como país para que presida la Organización de Naciones Unidas. ¿Y usted sabe a cambio de qué se produjo este acuerdo? Claro que hubo un intercambio de votos. Ricardo Patiño solicitó que Honduras apoye a Ecuador para que tenga un magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acuerdo que Honduras cumplió y existe la nota verbal. Sin embargo, cuando ya se da el tema de la candidatura a la presidencia de la Organización de Naciones Unidas, Ecuador irrespeta el acuerdo y hace lo que le viene en gana en representación de la canciller, tomándose el nombre de todos los ecuatorianos, siendo que los ecuatorianos no apoyamos a dictadorzuelos, respetamos nuestros acuerdos, nos gusta la paz, nos gusta la seguridad, no nos gusta el genocidio, respetamos la vida. Si ella no lo hace, es su problema. El caso aquí es que este es un acuerdo que viene del anterior canciller. Yo no sé qué quiere relacionar María Fernanda Espinosa, Guillermo Lasso con Ricardo Patiño, no tiene nada que ver. Muy bien, le agradecemos muchísimo por haber concurrido a esta entrevista. Es Ana Galarza, asambleísta de Creo, acerca del proceso de juicio político, la solicitud de juicio político que sigue su marcha en la Asamblea Nacional en contra de la canciller María Fernanda Espinosa.